Corre el año 1917. El mundo está envuelto en la Primera Guerra Mundial, un conflicto de una brutalidad sin precedentes. Sin embargo, en un pequeño pueblo portugués llamado Fátima, surge un rayo de luz. 3 jóvenes pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, reciben una visita que cambiará sus vidas para siempre. La Virgen María, la Madre de Jesús, se les aparece, ofreciendo un mensaje de esperanza, advertencia y una súplica por la oración. Estas visitas, que ocurren durante 6 meses, se conocen como las apariciones de Fátima. La Virgen María confió a los niños 3 secretos, cada uno revelando un vistazo al futuro y al estado espiritual de la humanidad. Acompáñanos ahora mientras nos adentramos en los misterios de Fátima, explorando su contexto histórico y desentrañando su mensaje eterno. Para comprender la gravedad de los eventos de Fátima, primero debemos entender el tumultuoso contexto en el que se desarrollaron. La Gran Guerra había sumido a Europa en el caos. Millones habían muerto, y el miedo se apoderaba de los corazones de las personas en todo el mundo. Además de la confusión, las llamas de la revolución se estaban encendiendo en Rusia. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, estaban a punto de derrocar al régimen zarista, prometiendo una nueva era de comunismo. Este choque ideológico envió ondas de choque por todo el mundo, amenazando con remodelar el panorama geopolítico. Fue en este contexto de guerra, revolución e inquietud espiritual que la Virgen María eligió aparecer en Fátima. La Primera Guerra Mundial había dejado una cicatriz imborrable en el alma de Europa. Las naciones estaban desangradas, sus economías destrozadas, sus paisajes marcados por los horrores de la guerra de trincheras. Las familias estaban destrozadas, llorando a hijos, maridos y padres perdidos por el hambre insaciable de la guerra. La guerra había destrozado la ilusión del progreso, dejando a su paso un profundo sentimiento de desilusión y desesperanza. Portugal, aunque se salvó de los horrores directos de la guerra de trincheras, no fue inmune a los efectos devastadores de la guerra. Como si los horrores de la guerra no fueran suficientes, una nueva amenaza surgía del este: el espectro del comunismo. En Rusia, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, habían tomado el poder, derrocando el régimen zarista de siglos de antigüedad. Los bolcheviques prometían una sociedad utópica, libre de lucha de clases y opresión, pero sus métodos eran brutales e intransigentes. El auge del comunismo envió ondas de choque por toda Europa y el mundo. La Iglesia Católica veía al comunismo como una grave amenaza a sus enseñanzas y autoridad. En esta era de agitación global, el pequeño pueblo portugués de Fátima parecía muy alejado de la confusión que envolvía al mundo. Sin embargo, fue aquí donde surgiría un rayo de esperanza. La Virgen María se apareció a 3 jóvenes pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, trayendo un mensaje de paz, penitencia y oración. Las apariciones en Fátima cautivaron los corazones y las mentes de las personas que anhelaban consuelo y guía. Fátima, una vez un pueblo desconocido, fue impulsado al escenario mundial, convirtiéndose en un punto focal de fe, esperanza y controversia. La visión del infierno, aunque aterradora, no fue el final del mensaje de la Virgen María. Ella enfatizó que Dios deseaba la salvación de todas las almas, revelando que la clave estaba en el poder de la oración, particularmente el rosario. Se instruyó a los niños a rezar el rosario diariamente, ofreciéndolo por la conversión de los pecadores y por la paz en el mundo. La Virgen María enfatizó que incluso los corazones más endurecidos podían ablandarse a través del poder de la oración. Instó a los niños a nunca subestimar el impacto de sus oraciones, por pequeñas o insignificantes que parezcan. Mientras la Primera Guerra Mundial continuaba, la Virgen María reveló un segundo secreto a los pastorcitos de Fátima. Este secreto hablaba de un conflicto futuro aún más devastador que el que actualmente envolvía al mundo. A los niños se les mostró una visión de un mundo consumido por una segunda gran guerra, un conflicto que eclipsaría los horrores de la primera.
La Virgen María advirtió que esta guerra catastrófica sería una consecuencia directa del continuo rechazo de la humanidad a las leyes de Dios. Habló de un mundo consumido por el materialismo, el egoísmo y la búsqueda del placer, un mundo donde lo sagrado había sido abandonado por lo profano. Además de los horrores de una Segunda Guerra Mundial, la Virgen María también advirtió sobre otra grave amenaza para la humanidad: la propagación del comunismo. Esta ideología atea, advirtió, extendería sus tentáculos por todo el mundo, buscando aplastar la fe, suprimir la libertad y esclavizar a las naciones bajo su control totalitario. A los niños se les mostró una visión de Rusia, su tierra teñida de rojo con la sangre de los mártires. El comunismo, explicó, no era solo un sistema político, sino un contagio espiritual, una ideología venenosa que buscaba reemplazar a Dios con el Estado. Si Rusia fuera consagrada a su inmaculado corazón, la propagación del comunismo podría detenerse y el mundo se salvaría de un sufrimiento indecible. A pesar de las terribles advertencias de guerra y la propagación del comunismo, el mensaje de la Virgen María no era de desesperación, sino de esperanza. Ella enfatizó que la humanidad aún tenía una elección que hacer, una elección que determinaría su destino. La clave para evitar estas calamidades residía en la oración, la penitencia y la consagración de Rusia a su inmaculado corazón. La Virgen María prometió que si se cumplían sus peticiones, Rusia se convertiría y se otorgaría una era de paz al mundo. Sin embargo, advirtió que si se ignoraban sus peticiones, Rusia extendería sus errores por todo el mundo, lo que provocaría guerras y persecuciones a la Iglesia. El tercer secreto de Fátima, envuelto en secreto durante décadas, tenía un atractivo especial, alimentando la especulación y la anticipación. Cuando el Vaticano finalmente reveló el contenido del tercer secreto en el año 2000, envió ondas de choque por todo el mundo católico y más allá. El secreto contenía la visión de un obispo vestido de blanco que, mientras se abría paso a través de una ciudad en ruinas, fue abatido por disparos. La visión, tal como la describió Lucía, era vívida e inquietante, con una ciudad medio en ruinas y el aire espeso por el humo y el hedor a muerte. Mientras el obispo, ayudado por otros, se abría paso a través de este paisaje desolado, de repente fue abatido por una lluvia de balas disparadas por un grupo de soldados. Las imágenes del tercer secreto, con su representación de un obispo de blanco asesinado a tiros, inmediatamente establecieron paralelismos con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. En ese fatídico día, mientras el Papa recorría la plaza en un vehículo abierto, fue disparado y gravemente herido por un pistolero turco. El propio Papa creía que el tercer secreto se había cumplido en ese evento, atribuyendo a la Virgen María la intervención para salvarle la vida. La bala que alcanzó al Papa se colocó más tarde en la corona de la estatua de Nuestra Señora de Fátima, un testimonio de su creencia en su milagrosa protección. La interpretación del Vaticano del tercer secreto enfatizó que la visión se refería a una persecución más amplia de la Iglesia en la era moderna, una época en la que la fe se pondría a prueba y los creyentes se enfrentarían a una creciente hostilidad e incluso al martirio. La publicación del tercer secreto de Fátima, si bien respondió a algunas preguntas, también provocó una nueva ola de debate e interpretación. Algunos cuestionaron si el Vaticano había revelado todo el secreto o si quedaban partes ocultas, quizás consideradas demasiado sensibles o potencialmente perturbadoras para revelarlas. Otros debatieron el significado de la visión, y algunos la interpretaron como una profecía literal de eventos futuros, mientras que otros la vieron como una representación simbólica de las batallas espirituales que enfrenta la Iglesia en el mundo moderno. Algunos estudiosos señalaron el simbolismo de la ciudad en ruinas como representación de un mundo moral y espiritualmente a la deriva, un mundo donde la fe había disminuido y el secularismo dominaba. El obispo de blanco simbolizaba no solo al Papa, sino también a la Iglesia en su conjunto, atacada por su inquebrantable adhesión a la verdad y su defensa de los valores tradicionales. La decisión de ocultar el tercer secreto durante décadas
solo alimentando las llamas de la especulación y las teorías de la conspiración, sigue siendo un punto de controversia para muchos. ¿Por qué el secreto? ¿Qué dudaba tanto el Vaticano en revelar? Algunos críticos argumentan que la demora en revelar el tercer secreto fue impulsada por un deseo de controlar la narrativa, para prevenir el pánico masivo o una crisis de fe. Las imágenes de la visión, con su representación gráfica de la violencia y el martirio, eran sin duda inquietantes, potencialmente perturbadoras para los fieles. Otros especulan que el Vaticano reconoció que el momento de la revelación del secreto era crucial. Cualesquiera que sean las razones del retraso, el secreto que rodea al tercer secreto solo sirvió para amplificar su mística, alimentando la especulación y alimentando la imaginación de creyentes y escépticos por igual. Incluso después de su publicación oficial, el tercer secreto de Fátima continúa cautivando y dejando perplejos. Su interpretación sigue siendo un tema de debate continuo, con académicos, teólogos y profetas aficionados por igual ofreciendo sus propias interpretaciones de su lenguaje simbólico e implicaciones proféticas. Algunos ven el tercer secreto como una advertencia, un llamado al arrepentimiento y un retorno a Dios en un mundo cada vez más consumido por el materialismo y la apatía espiritual. Ven la visión del obispo herido como un recordatorio de la fragilidad de la fe frente a la persecución y las fuerzas siempre presentes de la oscuridad. Otros interpretan el tercer secreto como un mensaje de esperanza, enfatizando la promesa de la Virgen María del triunfo final sobre el mal, incluso frente a probabilidades aparentemente insuperables. Señalan el hecho de que el obispo en la visión, aunque herido, no muere, lo que sugiere que la Iglesia, a pesar de enfrentar pruebas y tribulaciones, finalmente perdurará. El poder perdurable del mensaje de Fátima, independientemente de la interpretación, radica en su capacidad para resonar con el anhelo humano de significado, propósito y esperanza en un mundo a menudo caracterizado por la incertidumbre y el miedo. Los eventos en Fátima, envueltos en misterio e imbuidos de significado espiritual, continúan atrayendo peregrinos de todos los rincones del mundo, buscando consuelo, guía y tal vez un vistazo al plan divino para la humanidad. El sol comienza a ponerse en el campo portugués, proyectando un brillo cálido y dorado sobre el santuario de Fátima. Peregrinos de todo el mundo, con rostros grabados con una mezcla de esperanza y reflexión, se reúnen en oración silenciosa ante la basílica, sus voces uniéndose en un coro armonioso de avemarías. Los eventos en Fátima, que abarcan un siglo de historia, continúan resonando profundamente dentro del espíritu humano, trascendiendo las fronteras culturales y geográficas. Los mensajes confiados a 3 jóvenes pastores, una vez envueltos en secreto y especulación, ahora sirven como un faro de esperanza en un mundo que anhela significado, paz y guía divina. Ya sea que uno interprete los secretos de Fátima literal o simbólicamente, su mensaje central sigue siendo atemporal, un llamado a la oración, la penitencia y la conversión del corazón. Las súplicas de la Virgen María por un mundo dedicado a su inmaculado corazón, un mundo unido en oración y luchando por la paz, tienen una urgencia particular en nuestra era moderna, marcada como está por el conflicto, la división y una creciente sensación de malestar espiritual. Al reflexionar sobre el legado de Fátima, llevemos en nuestros corazones el mensaje de esperanza de los niños, la creencia inquebrantable de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la fe nunca se puede extinguir. Abracemos el poder de la oración, buscando consuelo y guía en el abrazo maternal de Nuestra Señora de Fátima, y esforcémonos por construir un mundo más alineado con el plan divino para la paz, la unidad y el amor.